El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Desde ya los invito a participar de nuestro programa con el hashtag El Especialista Responde. Y este es un tema que seguramente usted se está preguntando en su casa, cómo lidiar con las altas temperaturas de este verano bastante caluroso. Ya desde los primeros días tuvimos una ola de calor que va a pasar en las próximas semanas. Vamos a verlo junto a los meteorólogos, pero cómo enfrentar este calor y las altas temperaturas lo vamos a conversar junto al doctor Rafael Borgoño. Él es director médico del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerlo aquí con aire acondicionado. Un gusto mío, muy buenas tardes. Acá está más fresquito, pero usted ya venía afuera, o sea, las altas temperaturas son indudables acá en la zona central. Probablemente quienes ya están en sus vacaciones disfrutando de la playa están más frescos, pero nosotros que tenemos que seguir trabajando o quienes trabajan en la intemperie y tienen que estar bajo los rayos del sol, ¿cuáles son los principales cuidados que tienen que tener? Bueno, como tú dices, es muy importante evitar las exposiciones prolongadas al sol, especialmente en la zona central en Chile, en la zona norte y en cierto horario, de las 10 a las 4 de la tarde. Por eso es muy distinto a los que están vacacionando, que pueden optar dónde estar, pero la gente que trabaja, especialmente a la intemperie, como trabajadores agrícolas o en la construcción, tienen que tomar medidas muy importantes para evitar problemas, evitar golpes de calor que pueden incluso provocar la muerte. Entonces es muy importante, por ejemplo, tener siempre algún lugar para descansar, para estar a la sombra, estar bien hidratado, alimentarse bien, usar protector solar, usar ropa adecuada también, incluso sombreros, anteojos, ropa con filtro UV, son algunas de las cosas que van haciendo más confortable poder estar en estos días, como tú dices, que ya llevamos como 7 días seguidos sobre 30 grados y así se ve que vienen los próximos también. Claro. Vamos a ir uno a uno viendo cada uno de esos elementos que usted ha planteado, doctor. Me gustaría revisar una de las gráficas que hemos preparado respecto a cómo reacciona el cuerpo, ¿no? Porque una vez que tenemos calor, de hecho a mí me está pasando un poco, empieza el sudor de alguna manera y también aumenta la circulación sanguínea. Así es. Pero hay algunos factores que hacen que eso se vea perjudicado. Vamos a revisar. Entonces, el aumento de la circulación y más sudor, pero el cuerpo cuando no puede reducir la temperatura suele ser porque la temperatura del aire está muy elevada, hay mucha humedad en el aire, que nos pasó ayer, que había una humedad acá, por lo menos en la capital, en Santiago, más alta de lo que estamos acostumbrados. La persona está deshidratada o está haciendo un trabajo muy pesado, lo cual también aumenta la temperatura interna del cuerpo. Claro. ¿Qué pasa cuando aumenta la circulación de la sangre? Bueno, el aumento de la circulación de la sangre y el sudor son mecanismos de compensación que tiene el cuerpo para poder defenderse y regular este exceso de calor, ¿ya? Y eso es lo normal que el organismo pueda tener estos elementos, que las personas puedan sudar y así poder, para decirlo de una forma fácil, poder ir botando el calor. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay mucha humedad en el aire? El sudor se demora más en evaporarse del cuerpo, entonces eso hace que el sudor quede pegado en el cuerpo y eso finalmente hace más lento este proceso de termorregulación del cuerpo. Por lo tanto, la humedad en el aire, como ocurrió ayer, es un factor de riesgo, un factor que hace más difícil poder eliminar este exceso de calor. Claro, que nuestro mismo organismo regule la temperatura a través de un mecanismo como es el sudor. Así es, lo mismo la persona deshidratada va a dejar de sudar, y también no va a poder orinar y así va a empezar a acumular el calor que tiene dentro. Y esto es lo que finalmente puede provocar consecuencias incluso como llegar hasta la muerte, pero los primeros síntomas pueden ser mareos, fatiga, visión borrosa, y esos son signos de alarma que hay que estar muy atentos porque a veces esto desde que comienza el primer síntoma hasta que una persona, por ejemplo, se puede llegar a desvanecer, puede pasar en muy poco tiempo, puede pasar en cosa de minutos. Ya, entonces hay que estar muy alerta al primer síntoma que ya puede darnos indicio de que puede ser repentino, incluso un desmayo. Así es. Doctor, y el aumento de la circulación de la sangre, ¿cómo perjudica a personas que tienen comorbilidades, por ejemplo, hipertensión o diabetes? Esto, al igual que
que muchas condiciones del ambiente perjudica principalmente a algunos grupos etarios o algunos grupos con algunos factores de riesgo. O sea, perjudica mayormente a los niños, a los adultos mayores y también personas con enfermedades crónicas, como los hipertensos, que por ejemplo este aumento de circulación sanguínea puede hacer un aumento repentino de la presión. También, ¿una suerte de taquicardia también podrían sufrir? eso en una segunda etapa Ya. también puede venir con una desregulación, claro, con una taquicardia, y eso puede provocar otros problemas. También los diabéticos, también que tienen problemas generalmente en los vasos superficiales, los pequeños capilares, también tienen mayor predisposición a que un golpe de calor les provoque daño más rápido. Perfecto. Doctor, lo invito a revisar otra de las gráficas que hemos preparado con algunas recomendaciones vinculadas a los trabajadores, como veíamos ahí, a un pobre trabajador muy sudado en estas jornadas de altas temperaturas. Recomendaciones: beber agua constantemente en pequeños sorbos cada 10 o 15 minutos. ¿Por qué se recomienda en pequeños sorbos? Sí. Y en transcurso de tiempo tan breve. Sí, bueno, principalmente es porque beber agua en grandes cantidades, no sé, más de 200, 300 ml o tomarse un vaso al seco, Claro. Eso puede provocar después alguna reacción de náuseas o vómitos que finalmente va a terminar Puede siendo contribuir a una perjudicial. deshidratación. Claro, lo va a deshidratar de mayor forma, de una forma más rápida. Entonces es importante estar siempre hidratado, pero de una manera paulatina y con cierta frecuencia. 2 litros es lo que siempre recomendamos habitualmente todo el año con estas altas temperaturas. ¿Debiera ser una mayor cantidad de agua? Y para las personas que trabajan al sol o bajo altas temperaturas, ¿también debería ser más alta la ingesta? Una persona que está transpirando, está sudando, debe reponer el líquido perdido siempre en pequeñas cantidades, pero puede llegar a tomar 3 o 4 litros en un día y eso no va a ser perjudicial si es que estuvo en constante exposición al sol o haciendo trabajo expuesto. Claro, porque también hay un límite de alguna manera para la ingesta de agua. Hemos escuchado casos de esa famosa potomanía, ¿no? Sí, en personas sanas, en general el límite es bien alto, ya pueden ser más de 5 o 6 litros, pero una persona que está con algún daño renal, alguna insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes, puede ser también perjudicial sobrepasar la ingesta de líquidos, obviamente. Claro, pero acá, como usted bien lo decía, estamos hablando de gente que también está sudando, está expuesta a las altas temperaturas, pueden aumentar ese rango de los 2 litros pueden quedar cortos en el fondo, de agua. Y hay una moda bastante buena entre los jóvenes, no sé si usted se ha fijado con estas botellones que andan hidratándose, muy bien finalmente para potenciar que estén tomando agua y no bebida, porque eso... Mientras tengan agua, lo mismo iba a decir. ¿Qué pasa con la bebida? Si estoy tomando sorbos pequeños de bebida o de jugo cada 10 o 15 minutos, ¿eso no reemplaza el agua? Generalmente, si es una bebida, un jugo azucarado, a largo plazo puede ser perjudicial, ¿ya? Lo hidrata, pero de una manera distinta que tomar agua o una bebida isotónica especial para la hidratación, ¿ya? Por lo tanto, lo recomendable es tomar agua. ¿Influye la temperatura del agua? ¿Debiera estar helada? Sí, que estoy o sea, si uno quiere lograr bajar la temperatura corporal, lo ideal es agua fría, agua fresca, generalmente no helada, así como sacándola del congelador, porque eso también puede provocar alguna reacción, pero sí agua ojalá a menos de 10 grados. Perfecto. Eso es lo ideal. Vamos revisando los otros ítems que usted también lo señalaba, doctor, como cubrir la cabeza con una gorra o similar, especialmente si son de estas gorras que además protegen el cuello, ¿no? Hacer comidas ligeras, o sea, alimentarse de una manera más liviana también, evitar en lo posible salir a horas de mayor radiación, se entiende que si están trabajando a veces no se puede evitar. Planificar pausas de descanso cada 45 minutos como máximo. Usted señalaba en un lugar, buscar algún lugar fresco, bajo la sombra. Aplicar protector solar diariamente
y reaplicarse cada 2 horas. Eso es muy importante, principalmente en ciertos trabajadores de nuestra cultura nacional que no están acostumbrados a usar bloqueador solar, principalmente trabajadores agrícolas. Es muy importante ahí que también que los supervisores de las cuadrillas agrícolas estén muy preocupados de la hidratación y de la protección solar de los trabajadores. O sea, que los empleadores también se hagan cargo de este cambio cultural. Sí, los empleadores tienen que hacerse cargo, y también ahí con la ayuda de las mutualidades, como la mutual de seguridad, y que los orienten, que los capaciten para evitar estos golpes de calor que pueden ser tan perjudiciales. Claro, hace unos años, y uno también lo vivía más cuando niña, adolescente, uno se cocinaba en la playa, se echaba hasta... Coca-Cola. No quería decir el producto, doctor, pero sí, o jugo de tomate, o no sé, cualquier cosa de estos aceites de zanahoria, etcétera. Sí. Y no estaba esa cultura, afortunadamente. Ha ido cambiando, sí. Hemos ido a poco aprendiendo de la importancia del bloqueador solar, no solo para el rostro, sino cuando nos exponemos para todo el cuerpo, y además cómo ha ido aumentando el cáncer de piel con los años, ¿no? Bueno, sí, hay distintos factores, la capa de ozono, también la expectativa de vida ha ido aumentando, por lo tanto, uno con más longevidad tiene más tiempo posible para poder desarrollar un cáncer a la piel, pero efectivamente ha ido aumentando muchísimo. Claro. Y consumir mayor cantidad de frutas y verduras que aportan agua al organismo. Acá hay un ítem bien importante que está relacionado con otro anterior, que son las comidas ligeras, ¿no? Comer de una forma más fresca. ¿Cómo influye una comida que se podría entender como una comida pesada, como una legumbre, como proteína con carbohidrato, en el impacto del calor? Principalmente por los dos mecanismos de termorregulación que vimos en la gráfica anterior, que era la circulación y la sudoración. Cuando uno se alimenta con mucho carbohidrato o una comida muy pesada, generalmente la circulación se va hacia el estómago. Por lo tanto, si uno después se expone al sol, la circulación no va a ser la adecuada, que en el fondo es que aumenta la circulación, que va corriendo más sangre por todo el cuerpo para regular la temperatura, ¿ya? Entonces va a dificultarlo. Y lo mismo también con la sudoración. Uno cuando a veces come comidas muy alineadas o muy pesadas, uno puede, por ejemplo, ponerse a transpirar por solo el hecho que está comiendo, y eso puede aumentar la deshidratación, y finalmente cuando el cuerpo necesite sudar para poder regular, ya va a estar en el fondo como en desventaja, porque ya va a haber botado bastante líquido por la comida que ingirió. Por lo tanto, es muy importante una comida ligera cuando uno se va a exponer a altas temperaturas. Claro. Doctor, usted mencionaba al principio, sin intención de ser fatalista, ¿no?, que puede llegar a la muerte el calor. Es algo que está pasando en todo el mundo, además, en donde hay algunas zonas que están aún más afectadas por no solo el cambio climático, sino las temperaturas que ya son altas en algunas zonas y claro, intensificado con los efectos del cambio climático. Pero parte de eso tiene que ver con el llamado golpe de calor. Claro, el golpe de calor es una situación específica que se da cuando alguien se expone a una temperatura muy alta en poco tiempo y se desregula en el fondo su mecanismo interno, y comienza con estos síntomas de, en el fondo, mareos, letargo, visión borrosa. Perdón que lo interrumpa, doctor, hay una gráfica también donde podemos repasar esos síntomas para ir uno a uno, como usted lo decía, temperatura corporal alta, alteración del estado mental, o sea, uno puede estar un poco incoherente, confundido, ansioso. ¿Esos son algunos de los factores de estado mental alterado? Sí, uno principalmente puede estar como más enlentecido, con una sensación de cansancio, sensación de pérdida del control de lo que uno quiere hacer. Porque uno puede llegar a tener hasta 40 o más grados de temperatura corporal. O sea, a veces cuando uno tiene fiebre y tiene 38,5, claro, 37,5 hacia arriba, se considera fiebre. Uno puede llegar a tener 40 grados sin estar enfermo, sino es porque el cuerpo no ha sido capaz de eliminar el exceso de calor. Claro. Entonces, en personas principalmente que pueden tener alguna comorbilidad, o adultos mayores, esta deshidratación y este golpe de calor puede incluso llevar a daños neurológicos irreversibles, o daños cardíacos o renales, que finalmente pueden provocar la muerte.
O sea, es muy complicado si no sabemos regular o ayudar al cuerpo a regular este calor. También aparece la alteración en la sudoración. Tendería a pensar uno que con mucho calor está alguien que suda normalmente, por ejemplo. Si no tiene esta sudoración, quizás va a pensar que está ok. Pero cuando hay un golpe de calor, he leído que efectivamente puede alterarse esa sudoración y estar seco, ¿no? En el fondo, sí, el golpe de calor puede ser muy rápido, el cuerpo no alcanza a veces a provocar la sudoración, o ya el cuerpo ya está bastante deshidratado porque la persona no se hidrató bien y en el fondo se acaba la sudoración, el cuerpo no tiene ese mecanismo para seguir botando el exceso de calor y eso empieza a generar aumento de temperatura corporal. Perfecto. Náuseas y vómitos, que era algo que usted mencionaba, piel enrojecida, ritmo cardíaco acelerado y dolor de cabeza en algunos casos, ¿no? Sí, principalmente es por lo mismo. Una deshidratación repentina puede provocar un dolor de cabeza también muy fuerte, una cefalea intensa debido a la deshidratación. Perfecto. Doctor, usted mencionaba también que es muy importante el tema del bloqueador solar, no solo cuando, y lo estábamos conversando en relación al trabajo, cuando uno va a la playa tiende a relajarse más, por ende, y se preocupa de echarse uno el bloqueador, pero muchas veces pasa eso de reaplicarse, no es una costumbre. ¿Qué pasa si no reaplicamos el bloqueador solar? Bueno, es muy importante primero que el bloqueador solar sea un bloqueador solar que cubra todo tipo de rayos y que ojalá... ¿En qué nos fijamos ahí? En el filtro que tiene, UV, ¿ya? Que sea para todo tipo de rayos solares y que también, ojalá, por ejemplo, en los niños, que sea resistente al agua, que los niños se están metiendo y saliendo a cada rato, y independiente de que uno crea que tiene el mejor bloqueador solar, la recomendación es cada 2 horas, ¿ya? Volver a ponerse en los lugares más expuestos. Y lo también bien importante es que muchas veces uno cree que en las mañanas el sol no pega fuerte, ¿ya? Y está comprobado que las temperaturas los horarios que mayor daño hace el sol es desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Claro, porque uno escucha esas horas de más calor entre las 12, entonces claro, suele creer que hay como un periodo de gracia entre las 10 y las 12 y eso no es así. Uno cree que a las 5 pega más que a las 10 y no es así, a las 10 está más fuerte que a las 5. Si la recomendación de no exponerse y si uno se expone, tomar todas las precauciones es desde las 10 a las 4. Perfecto. Doctor, vamos a hacer una breve pausa. Los invitamos a ustedes a seguir conectados con nuestro programa, pero antes de ir a esa pausa, un consejo, porque si ha sufrido trauma ocular, sufre de miopía o ya es un adulto mayor y repentinamente ve pequeños puntos, manchas o destellos de luz que se mueven en el campo de su visión, puede estar sufriendo un desprendimiento de retina y debe acudir de urgencia a su oftalmólogo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos en nuestro programa conversando con el doctor Rafael Borgoño, él es director médico del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad. Doctor, estábamos hablando de los bloqueadores, de esta costumbre, sana costumbre de reaplicarse el bloqueador, pero siempre hay una duda, ¿no?, con el tema del factor solar. ¿Influye? ¿Es importante? Sí, es muy importante el factor solar y eso yo creo que la cultura ha ido cambiando. Ahora hay muchos que son factor 50, que es como el que se recomienda. Hace un par de años se usaba el 20, 25, 15. Ahora como que el que está en la casa es el 50 y eso es lo bueno, que ese es el que se recomienda, que en el fondo es el que más protege. Claro. Usted ponía especial atención al tema de fijarse en la protección de los rayos UV para el bloqueador, pero es un tema que también tenemos que estar conscientes con los lentes de sol, ¿no? También es muy importante los lentes de sol que protejan para los rayos UVA y UVB, que son los más dañinos, y en el fondo un anteojo de sol que no proteja y uno se siente protegido, pero falsamente puede ser incluso más dañino, porque puede estar expuesto directo al sol mirándolo
con una protección que en el fondo le está causando más daño que protección. Y eso, para poder saber, siempre comprar en lugares establecidos, es lo que nosotros aquí hacemos, remarcamos, pero ¿hay otra forma de verificar la protección que tenga el anteojo del sol? A ver, lo ideal siempre es comprar en un lugar establecido, que tenga las garantías. Yo no sé si todos los que se venden en todos lados son sin protección, pero en el fondo para irse a la segura es comprar en un lugar establecido, que venga con su garantía, que venga en el fondo con alguien que haya sido probado el anteojo. Tal cual. Doctor, quería preguntarle también respecto al calor nocturno, porque eso influye en otro hábito que tenemos los seres humanos, que es descansar, ¿no? Dormir. Y eso influye al día siguiente, obviamente, en nuestro desempeño laboral. Ya no hay desempeño académico en esta época del año, pero sí puede influir en nuestra interacción o nuestro diario vivir si es que estamos durmiendo mal. ¿Ustedes tienen algunos consejos o cómo enfrentar el calor en la noche? Sí, o sea, bueno, más que todo son algunos consejos como de sentido común, pero la gente los consulta igual. Se nos olvidan muchas veces. Anoche hubo casi 17 grados de mínima, lo que hace que las casas no logren bajar la temperatura que adquirieron durante el día. Por lo tanto, es muy importante, bueno, mantener las casas cerradas y ojalá con las cortinas también cerradas en los minutos de más calor, ya, o sea, desde las 12 del día hasta las 6, 7 de la tarde, y el minuto ya que afuera baja la temperatura y está más frío que lo que está dentro de la casa, abrirlas rápidamente, generar la ventilación adecuada, incluso abrir puertas, abrir ventanas, evitar tener encendido artículos eléctricos o luces en exceso, ya que todo eso genera calor, para poder lograr una temperatura adecuada en la habitación y así poder descansar. Yo creo que estos días para todos es muy difícil acostarse antes de las 10 de la noche por el calor que hace, pero es muy necesario también para el día siguiente estar bien, lograr un descanso bien reparador. Entonces, claro, es importante ventilar la habitación, incluso si se hace mucho calor, se recomienda también usar compresas frías a veces para poder bajar la temperatura corporal y poder, en el fondo, lograr dormir las horas que uno necesita. Y esas compresas frías no son aconsejables. A lo que voy es que a veces uno piensa se puede resfriar si te quedas dormido con un pañito muy helado. No es recomendable quedarse dormido con eso, es por un rato. Es para bajar la temperatura. Es para bajar la temperatura. Igual también son muy importantes estos ventiladores, mecanismos de enfriamiento. También son muy buenos usarlos un rato y fijarse bien que no sean estos que a veces generan frío, pero al mismo tiempo se están calentando por atrás. Entonces, también saber regular la temperatura usando a veces estos ventiladores, los más clásicos, que hacen ya que circule más el aire. Eso también logra bajar la temperatura bastante. ¿Y uno tiene que programarlos o apagarlos cuando ya se quedó dormido? Antes de quedarse dormido, por supuesto, pero cuando ya se va a quedar dormido, porque suele bajar un poco la temperatura corporal. En general, lo más importante es lograr bajar la temperatura y ya a cierta hora de la noche, 10, 11 de la noche, siempre hace más frío afuera que adentro y ahí ya uno puede apagarlo. Quedarse con la ventilación natural. Es que se puede, sí. Doctor, lo invito a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde. Fercita nos pregunta, con estas temperaturas sobre 35 grados, ¿cuánto más de líquido hay que consumir? Bueno, ya lo estábamos comentando, si la persona es sana, no sufre de alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, daño renal, puede tomar más líquido, 3, incluso hasta 4 litros, siempre de a poco, no tomando más de 200 o 300 cc en el fondo de una vez. Puede consumir más líquido, ojalá agua, y ahí puede ser 3, 4 litros sin problema. Perfecto, porque los otros no reemplazan al agua, lo hemos insistido acá, ni las bebidas, sobre todo si tienen azúcar. O la cerveza, que muchas veces dicen que hidrata o que es buena para el calor, todo más deshidrata. En exceso hace mal. Sí. Pero además, al consumir alcohol, doctor, ¿siempre hay que tener un vaso de agua al lado por el tema de la deshidratación? Claro, el alcohol en el fondo produce una deshidratación después de unas horas y eso generalmente después produce más sed. Entonces,
es muy similar a lo que hablábamos de la cefalea que produce una deshidratación. También la puede provocar, por ejemplo, el alcohol después de un excesivo consumo, puede provocar el mismo síntoma. Claro, todo lo sabemos, hemos conversado, si es que alguien no la ha sufrido, lo ha conversado, la famosa caña, obviamente que viene acompañado de un dolor de cabeza por deshidratación. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Karen nos pregunta, durante este verano, como panorama quiero subir un cerro. ¿Es recomendable? ¿Me podría aconsejar qué llevar, doctor? ¿O es mejor que no lo suba? Bueno, no conocemos la condición física de Karen, pero... No conocemos la condición física, tampoco qué cerro va a subir. Yo claro. creo que siempre es recomendable igual hacer actividad física con las precauciones. Si es que es un cerro que no va a ser un cerro que va a estar todo el día, yo recomendaría que suba bien temprano, con bastante protección solar, protección de un sombrero, un gorrito, y con bloqueador solar. Ropa adecuada y ojalá que lo planifique conociendo bien el terreno y para no sufrir algún inconveniente en el camino. Pero sí, si se planifica bien, puede salir bien temprano y es una persona sana, de todas maneras, se recomienda. Perfecto. Vamos con otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Siempre vamos a motivar acá el ejercicio, ahora con ciertas precauciones. Bien. Tía terapeuta nos pregunta, doctor, mi hija tiene 2 años y a veces tenemos que salir sí o sí, no les queda de otra, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta con este calor? Sí. Con una bebé quizás de 2 años, ahí bebé todavía. Es muy importante si tiene 2 años que no se exponga directo al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Ya? O sea, si tienen que salir sí o sí, es importante que esté siempre protegida de la exposición directa del sol, ya un buen gorrito, tal vez incluso manga larga o de un color claro, porque en el fondo los colores claros no absorben el calor como los colores oscuros, y una buena hidratación y también si es que tienen que estar caminando más de 15-20 minutos seguidos, yo recomendaría detenerse 5 o 10 minutos en una sombra para hidratarse y después continuar. Ir descansando. Ir descansando. Perfecto. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar nuestros televidentes. Claudio Dávila Ortiz pregunta cada cuánto tiempo es recomendable aplicarse bloqueador o tomar líquidos mientras está expuesto al calor. Muchas gracias. Bueno, el bloqueador es recomendable cada 2 horas, incluso como dije antes, aunque uno tenga el mejor bloqueador del mercado, siempre va a ser recomendable volver a ponerse a las 2 horas. Y el líquido puede ser cada 10-15 minutos en sorbos pequeños. Doctor, esa de reaplicarse el bloqueador, ¿incluso cuando estamos al interior de un lugar? No, eso de cada 2 horas está recomendado cuando uno está expuesto al sol o en la intemperie, entrando y saliendo, ahí sí. Claro, si uno está en una oficina... Puede dejar un poco más de rango. Sí, ahí es recomendable si uno se puso, por ejemplo, para salir a almorzar a las 2 de la tarde, después se vuelve a poner para irse para la casa a la hora 5 o 6, a la hora que salga. Claro. Ojalá saliera más ahora, doctor. No, es recomendable salir temprano también para la vida familiar. Tal cual. Doctor, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de despedirlo, quiero invitarlo a usted y también a todos nuestros telespectadores a revisar 24horas.cl porque nuestro equipo preparó un artículo respecto a las olas de calor y cómo prevenir estas descompensaciones. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por estos consejos que no siempre son tan del sentido común. Hace bien recordarlos para protegernos de estas altas temperaturas. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, que sigan en nuestra sintonía, por supuesto, de Canal 24 Horas, que tengan una excelente jornada. Chao. El especialista responde.